en nuestro curso de astrología esotérica. Siempre es útil y siempre es importante tener ocasión de, en lo posible, pues, volver a escuchar las grabaciones. Suele asemejarse a una buena lectura de un libro. Cuando uno lee, pues, en primera instancia puede pasar desapercibidos ciertos datos, ciertos tips. Una segunda lectura, como la posibilidad de escuchar nuevamente la grabación, pues permite afianzar efectivamente los conceptos que nosotros pues necesariamente iremos a desarrollar. La semana anterior hicimos todo un análisis de carácter científico externo y hablamos parcialmente de algunas corrientes esotéricas. Hoy pues ya vamos a hacer una mayor aproximación al campo del esoterismo como tal. Y pues efectivamente nuestra idea es ya tener algunos argumentos claros desde lo esotérico para de esta manera hacer una analogía o una unión, por supuesto, con la astrología. De todo lo expuesto la semana anterior, pues llegamos a concluir algo, que definitivamente el ser humano es una entidad integral, que el ser humano es una entidad que manifiesta estados de conciencia, que el ser humano ante todo tiene un cuerpo denso, ¿no es cierto? Y también tiene algunos cuerpos sutiles, que parte de la confirmación de la existencia de dichos cuerpos sutiles, pues la podemos identificar claramente desde las nuevas perspectivas científicas. Por lo tanto, he querido traer un concepto que es el que ustedes en este momento están observando y son pues un resumen de los conceptos importantes en lo que atañe al ser humano. Y basándonos efectivamente en todo lo expuesto de la semana inmediatamente anterior, donde hicimos toda una visión científica, pues podemos concluir algo, y es que en el universo todo, absolutamente todo es energía, incluido por supuesto el ser humano. Y es útil clarificar tres movimientos que atañen al planeta Tierra. De hecho, el planeta Tierra tiene alrededor de unos 12 movimientos. Sin embargo, pues se van a destacar quizás los tres movimientos más importantes. La traslación, que es el movimiento mediante el cual, gracias a la ley de gravitación universal, la Tierra gira en torno al Sol y lo hace efectivamente en 365 días, 6 horas y 23 minutos. Gracias a la traslación, pues tenemos ocasión de identificar nuestro signo solar. Es decir, nosotros nacemos en una fecha específica y por traslación nuestro Sol se va a ubicar en uno de los 12 sectores o en uno de los 12 signos astrológicos. Entonces ese movimiento de traslación es el movimiento de la Tierra sobre el eje de equilibrio común entre el Sol y la Luna, llamado el baricentro, que es donde se obtiene el zodiaco, es decir, la eclíptica. Entonces la eclíptica, es bueno clarificarlo, es un campo energético. No hay que confundir la eclíptica con las constelaciones, de las cuales ya vamos a hablar. Por rotación, pues entendemos que el planeta gira sobre su eje y lo hace en función de 24 horas, permitiéndonos clarificar que en promedio cada 2 horas asciende un signo y por lo tanto pues hay una distribución distinta en los signos en las casas. En tal sentido, pues pudiéramos decir que el signo solar se determina mediante el movimiento de traslación, en tanto la rotación sugiere el marco de referencia, que es la hora de nacimiento, con la cual se levanta un esquema y con el cual se puede determinar a través del ascendente el orden respectivo de los signos dentro de las diversas casas. Y finalmente he querido citar un movimiento que es el movimiento de la precesión equinoccial, cuyo movimiento es en escala de tiempo bastante alto, son 25.920 años. Para un observador realmente sabe que tiene certeza de que existe, en razón a que cada 21 de marzo, cada vez que el Sol llega al punto vernal o comienzo de Aries o punto cero de Aries, cuando se proyectan telescopios,
sobre el punto vernal, se puede observar que la Tierra se ha desplazado un poquito hacia atrás. Por eso precesión significa retroceder. Entonces los equinoccios, diera la sensación, se devuelven. Debido a ese movimiento de precesión equinoccial, pues se ha observado efectivamente, y aquí pasamos a la siguiente ilustración, hay una hermosísima alusión metafórica y simbólica relativa a las tres cruces. Una de ellas procede, desde luego, de el momento de la crucifixión de Jesús en el Gólgota. Entonces, esa simbología ha quedado plasmada en el Gólgota en el instante de la crucifixión de Jesús, justamente con dos individuos, dos ladrones, uno de los cuales se arrepiente o cae en la cuenta o se da cuenta de ciertos equívocos que había cometido en su vida, así nos lo describe la Biblia, y de uno que de pronto no es tan consciente de. El tibetano afirma que en esa metáfora ha representado o se ha dado también una enseñanza muy profunda, que representaría tres estados o tres condiciones evolutivas que predominan o que tienden a predominar en el ser humano. La del hombre totalmente inconsciente, la del hombre mundano, la del hombre en el que prima su personalidad, su separatismo, la del hombre que efectivamente está siendo educado y que por lo tanto pues aún no tiene ni conciencia ni por supuesto desarrollo espiritual. Ese ser humano sería para la humanidad común el hombre del común, aquella persona que en sus instintos, en sus reacciones, en sus comportamientos, pues podríamos llamar aún carece, digamos, de conciencia o no ha llegado a un grado de profundización en su vida o en sus respuestas espirituales. Esas personas o esos seres humanos en particular estarían relacionados, por supuesto, con la cruz fija. Con la cruz mutable. Aquí quiero hacer una alusión, es decir, la cruz mutable pues es un poco el símbolo, según el tibetano, que encierra los 12 signos zodiacales. O sea, yo aquí he resaltado a Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, pero pues en sí, al referirme a cruz mutable, no quiero decir que sean las personas Piscis, Géminis, Virgo o Sagitario personas poco evolucionadas. No quiero que se me entienda de esa manera, sino que son justamente esos signos que abanderan un ciclo colectivo para los 12 signos. O sea, que hay personas Géminis, Aries, Tauro, Libra, Escorpión, Acuario, que van a pertenecer a la cruz mutable como humanidad. Entonces, el cúmulo evolutivo de la humanidad, estaríamos en un proceso aún de cruz mutable. Entonces, hablaríamos de todos como una humanidad que sale un poco de su sueño, de su letargo y que empieza a despertar a cosas. El hombre del común, que somos todos, estamos todos crucificados, diríamos, en la cruz mutable, independiente de nuestros signos, seamos Aries, Leo, Piscis, Acuario, pero todos estaríamos representados dentro de esa cruz que es la cruz mutable. En realidad el ser humano es un ser humano que tiene una función triple, se puede llamar así. Entonces el ser humano es una entidad que tiene una personalidad. El ser humano es una entidad que tiene un alma o individualidad, y el ser humano es alguien que tiene una mónada o un espíritu. Entonces personalidad, alma y espíritu pudieran ser tres denominaciones que desde el punto de vista de la ciencia iniciática se sostiene que representan o que confluyen al ser humano. Entonces, este concepto es importante clarificarlo. El ser humano es una entidad triple, desde su conciencia, desde su realidad, desde sus campos físicos, desde sus campos etéricos, desde sus campos o desde sus cuerpos más tangibles a sus campos más intangibles. Por ser ese signo tan importante, pues el ascendente va a revelar no solo el propósito del alma en esta encarnación, sino también un poco su destino. Entonces algo que quizás no está allí escrito, pero pues yo tengo que mencionarles, es un poco que destino, palabra que siempre se ha asemejado al hado, a lo invariable.
el destino desde el concepto de vista esotérico y espiritual no es tal acepción. El destino es un poco el propósito y la finalidad del individuo en términos internos. Por lo tanto, ese destino y finalidad en términos internos y espirituales está denotada en esta existencia por el ascendente, que, insisto, guarda relación en el caso del nodo sur a la luna y en el caso del nodo norte al ascendente. Entonces, lo que uno hace y lo que nosotros vamos a hacer en este curso es primero mirar esos 3 puntos, mirar dónde está el nodo sur y dónde está el nodo norte, para empezar a confeccionar un poco la carta esotérica y ya, pues posteriormente cuando involucremos los regentes tradicionales y los regentes esotéricos, pues tener pues un diagnóstico o una manera más clara de llegar a confirmar estas teorías. Pues se cree que el Dios manifestado, insisto, es de naturaleza femenina, el Dios inmanifestado es de naturaleza masculina. Esa analogía surge en el mundo físico, como es arriba es abajo, es decir, cuando un padre y una madre, pues obviamente cuando una pareja van a ser padres, pues a quien se le nota que va a ser madre es a quién, pues a ella. Ella es la que lo evidencia físicamente, ella es la que lleva consigo el bebé y ella es quien lo exterioriza. El padre pues dejó su semilla. No hay certeza de que sea el padre, ¿no es cierto? A quien se le nota efectivamente es al padre, que a la madre, quien es la que lleva consigo el bebé, pero pues se supone energéticamente que el padre es el padre. Pero pues si ustedes lo miran a nivel biológico, pues quien siempre tiene la certeza de exteriorizar algo como madre es ella. El padre siempre está en lo oculto, ha dejado la semilla, no se exterioriza. Entonces esa analogía existe en la deidad y por lo tanto el cuerpo físico pues ha sido siempre el instrumento, ha sido el templo, es un poco la analogía con la reconstrucción del templo, es decir, cuando Jesús advierte que en 3 días reconstruirá el cuerpo, pues no se refiere a la reconstrucción del templo físico, sino se refiere a la así llamada reconstrucción del cuerpo físico, representada en el proceso de resurrección que se plantea desde el punto de vista bíblico, ¿no? Entonces, más allá de la situación que engrana, ustedes saben que todo libro sagrado tiene situaciones literales o simbólicas, pues hay que entender la función del cuerpo como el templo, ¿no? Se advierte un poco del cuidado, del trabajo consciente del cuerpo, de la educación del cuerpo. Es el cuerpo justamente el que somatiza y tiene como su nombre lo indica, soma, la reina soma, o sea, la luna. Todo aquello que se llama o se denomina enfermedad. Por lo tanto, cuando se suscitan o se generan enfermedades, sencillamente el último punto de materialización es el cuerpo físico. Pero para que una enfermedad llegue al cuerpo físico, primero se ha de generar en el cuerpo mental, pasar por en el astral, llegar al etérico, que es como el que los condensa a todos, y finalmente llegar al cuerpo físico. Entonces se cree que efectivamente el cuerpo físico pues tiene su trabajo, tiene su función. En la tradición esotérica se considera que la raza Lemur, una raza muy anterior a los llamados atlantes, por ejemplo, tuvieron dentro de sí la necesidad del trabajo sobre su cuerpo físico y que para ellos un poco la realización espiritual surgía del manejo o de la trascendencia del cuerpo físico. Se cree entonces que el Hatha Yoga, por ejemplo, es un yoga que tiene como origen la necesidad de equilibrar el cuerpo físico y a través del cuerpo físico hallar realización. Entonces es un vestigio de la realización espiritual que se obtiene mediante el dominio, mediante la trascendencia del cuerpo físico, es el Hatha Yoga. Personas que habitualmente en sus cartas astrológicas hay unos fuertes y registros de Luna-Neptuno, que es lo que hace que sean personas demasiado sensibles, demasiado vulnerables y demasiado influenciables, y por lo tanto lo que hacen es observar, ver cosas y generalmente lo que ven es real. Entonces lo que se necesita es una educación adecuada para las personas que son tan sensibles. Obviamente pues si uno observa Luna-Neptuno es análogo a Cáncer y a Piscis, por lo tanto la gente muy Cáncer, muy Piscis, muy Neptuno en 1, muy Luna en 1, muy Neptuno en 12, muy Neptuno en 3. Sencillamente ahí doy unos parámetros que uno posteriormente generaliza y observa ya específicamente. Se da cuenta que la gente más súper sensible, más intuitiva, más psíquica, y que pues si lo canalizan pues bien. Lo que uno sí sugeriría es el cuidado con prácticas como la mediunidad, que son claramente enfermizas y peligrosas. Lo que uno sugeriría es el cuidado energético, por ejemplo si hacen Reiki, por ejemplo para que pues transmitan energía pero no la
absorban también fácilmente, y el cuidado pues con prácticas como hipnosis, regresiones y temas así, porque también pueden crear adicción o pueden crear contactos a través de agregores o interpenetradores, que son larvas astrales que se pegan a este cuerpo etérico y lo que hacen es desvitalizar a la persona.